Dice 1 Timoteo capítulo 2, vamos a leer versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, vamos a orar. Una vez más te damos gracias, oh Señor. Estamos muy contentos de estar juntos otra vez como iglesia, adorándote, y queremos que tú nos visites en esta noche, oh Señor. Deseamos un avivamiento en medio nuestro, y con esto no me refiero a que la gente se revuelque ni nada por el estilo, sino que la gente se arrepienta de sus pecados y vuelva a la Escritura. Eso será un avivamiento para nosotros. Y ahora abrimos la Escritura porque entendemos que tú nos hablas a través de ella. Por eso oramos, Señor, no por la costumbre de hacerlo, sino porque reconocemos que somos débiles y necesitamos tu gracia para todas las cosas. Para predicar y aún para escuchar, para retener, permitir que el Espíritu también aplique en nuestros corazones la palabra que necesitamos, el aliento, la exhortación, según nuestra necesidad. Así que te pedimos, oh Señor, tu bendición para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero ser lo más fiel posible al texto y a su aplicación. Pero sin duda que estamos ante uno de los pasajes más, tal vez, controversiales de la Biblia, ¿no? 1 Timoteo 2, 9 al 15. Pero también me atrevo a decir, quizás es uno de los capítulos, junto a 1 Corintios 14, 34 y 35, más resistidos, sin eso, por las iglesias contemporáneas, ¿no? Sí, pienso que sí. Este pasaje es uno de los más resistidos por la iglesia moderna de hoy en día. ¿Por qué razón? Bueno, no solo las mujeres, que las involucra quizás un poco más que el hombre, en realidad no, pero no solo las mujeres, sino que los hombres también se resisten a esta porción que vamos a estudiar hoy. Hombres que han sido influenciados por el progresismo, el feminismo de primera a cuarta ola, todas esas cosas, entonces los ha llevado a reinterpretar estas claras instrucciones que Pablo dio para la iglesia de todos los tiempos, y no solamente para la iglesia de Asia, ¿no? La iglesia que Timoteo estaba atendiendo. De hecho, saben que cuando leí a algunos de mis comentaristas preferidos, como por ejemplo William Barclay, digo, otra vez se me cayó un ídolo. Ya se me había caído una vez y ahora otra vez, por el aporte que él hace de este pasaje, lo que él entiende. Dice, todo lo de este capítulo son reglas meramente temporales para satisfacer una situación dada. Tremendo, dije yo. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos aplicar lo que Pablo enseñó en aquel momento hoy. ¿Cómo de que no? De hecho, Pablo pensaba completamente diferente, por lo menos en esta parte a este comentarista. ¿Por qué? Porque Pablo, para presentar sus argumentos, él no da su parecer o bueno, es una opinión particular. Él se remonta a la creación para argumentar, ¿sí? Va hasta Adán y Eva, y ahí cimenta eso de los roles de géneros en la iglesia, ¿no? De ahí viene su argumento y posteriormente el mandamiento. Por lo tanto, rige para todas las culturas, sin importar en la época que se encuentre la iglesia, ¿no? Sin nada de los que nos rodea hoy, todo el pensamiento moderno, esto se aplica de todas maneras, ¿sí? Y vamos a verlo con la ayuda del Señor. Ahora, yo creo que la batalla que se libra detrás de todo esto, de reinterpretar lo que Pablo está diciendo, o de decir, bueno, no, se aplicaba en aquel contexto y hoy no, es la batalla por la suficiencia de las Escrituras. ¿Hasta qué punto las Escrituras serán nuestra máxima autoridad de fe y práctica? Esa es la batalla que se libra detrás de todo esto, ¿sí?
¿Hasta qué punto regulará nuestros cultos públicos? ¿Y hasta qué punto nos someteremos a la Biblia? A muchas iglesias les sucede que tienen ciertas tradiciones, prácticas, en un determinado momento se dan cuenta que nada de lo que estaban haciendo era bíblico. Y tienen dos opciones, ¿qué hacemos? Bueno, nos volvemos a la Escritura y echamos toda la basura de eso que practicamos, o morimos con la nuestra y seguimos con la práctica, ¿sí? ¿Hasta qué punto la Biblia va a regular nuestros cultos, ¿sí? Esa es la batalla que se libra detrás de la interpretación de esta porción, según nuestra respuesta a estos desafíos, y eso determina qué creemos y cómo llevamos adelante primeramente nuestras vidas y después nuestras reuniones, ¿no? Tremendo el pasaje que vamos a ver. Ahora, yo creo que una cosa habrá sido enseñar esto en el primer siglo, donde la recepción de la iglesia, pienso yo, habrá sido menos escandalosa. Y otra cosa es enseñarla el día de hoy, donde supuestamente las mujeres han conquistado muchos derechos, ¿no? Entonces, aplicar y acatar lo que la Biblia dice les puede resultar chocante, arcaico, retrógrado. Es un retroceso a nuestras conquistas como femeninas. No sé, bueno, ignoremos lo que la Escritura dice, ¿no? Sin embargo, yo estoy convencido que aquellas mujeres que en verdad aman al Señor y aman a la iglesia, se someten al diseño divino para sus vidas, aunque esto implique nadar contra la corriente. Y esa corriente muchas veces acude también a las iglesias evangélicas, ¿no? Como que tiene que ir contra todo, si acatás lo que la Biblia dice, ¿sí? Bueno, estamos considerando algunas instrucciones para el culto público. Hemos prestado atención el domingo pasado a la instrucción que Pablo está dando a Timoteo con respecto a los hombres y la oración congregacional. Eran los hombres quienes tienen que liderar la oración, orando por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, y hacerlo con el carácter adecuado, el espíritu apropiado, sin ira ni contienda, sino levantando manos santas, sin pecado oculto ni nada por el estilo, decía Pablo. Ahora el apóstol se aboca momentáneamente a instruir en cuanto al plan de Dios para las mujeres en la iglesia, ¿sí? Tremendo. 3 puntos solamente tengo, como siempre, casi como siempre en esta oportunidad. Vamos a prestar atención primero al atavío de las mujeres, segundo al rol, a la función de las mujeres, y tercero a la contribución de las mujeres, ¿sí? Para la iglesia. En el primer punto usted va a abrir los ojos bien grandes. En el segundo punto usted va a abrir la cartera. Y en el tercer punto va a sacar la piedra y la va a querer arrojar. Yo espero que no lleguemos a eso, pero puede pasar. En primer lugar, queridos hermanos, el atavío de las mujeres en la congregación. Versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Hablar de cómo se tienen que vestir las mujeres hoy en día en la congregación es un tema interesante, pero también raro, ¿no? Decirle a las mujeres, ustedes tienen que vestirse de esta manera. Y bueno, pero Pablo lo hizo. Las escrituras tratan este tema en pequeñas porciones, pero lo hace. Entonces para Dios es importante también, por algo está aquí en la escritura. Ahora, lo peligroso de todo esto es caer en los extremos, ¿no? Siempre llevar algo a los extremos y después hasta lo convertís en dogma, en doctrina, y no, la mujer tiene que tener pollera, 3 dedos debajo de la rodilla y un ujier en la puerta midiendo, y puede pasar porque, bueno, se malinterpreta y se lo lleva a un extremo. Pero en la ley nos encontramos con un mandamiento que también es aplicable al día de hoy. Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Desde tiempos antiguos, Dios prohibió cierta vestimenta a las mujeres de su pueblo, obviamente también al hombre, y probablemente esto se aplique más al transvestismo, ¿no? Tenga cuestiones sexuales también detrás. Pero tenía que haber una clara distinción de géneros, aún en la vestimenta. Y piensen que en aquel tiempo básicamente la ropa que usaban era muy similar, eran las túnicas. Pero bueno, algo se ve que los distinguía. Yo sé que algunos cristianos, algunos círculos, ¿sí?, usan este versículo para condenar el pantalón en la mujer. Acá está, la mujer no tiene que vestir ropa de varón, y el pantalón se creó primeramente para el hombre, y bueno, si te pones un pantalón y si estás desobedeciendo a Dios. Vieron que hay iglesias donde prohíben que las mujeres usen pantalón porque dicen no. Bueno,
Eso pasa cuando interpretás fuera de su contexto y ya caes en el legalismo, ¿no? Ahora, no es el único pasaje, también el que vamos a estudiar, y luego Pedro en su primera carta también exhorta a las mujeres con respecto a su vestimenta, ¿no? Y él quiere enfatizar qué es lo más importante que lo de afuera. Ahora, no solamente la mujer no tenía que vestir como un varón, según Deuteronomio 22, eso era nada comparado a las otras limitaciones que la mujer tenía en la sociedad en aquel tiempo, ¿no? Sobre todo hasta los días del Señor Jesucristo. Muchas limitaciones. Por mucho tiempo la mujer fue tratada como una cosa, más que una persona. Se dice que había una oración que los judíos citaban por la mañana. Dios, te doy gracias por no ser esclavo, gentil, ni mujer. Tremenda, ¿no? La oración. Bueno, así trataban a las mujeres. Sin embargo, la mujer fue reivindicada con el cristianismo. Primeramente, nuestro Señor Jesucristo le dio un grado de honor que antes no tenía, ¿sí? La incluyó como ningún otro jamás había hecho. Y luego las mujeres ocuparon un lugar muy importante también en la iglesia del Señor, así como en el día de hoy. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, nosotros encontramos a Jesús hablando con una mujer samaritana. Y hasta le proveyó del agua que saltaría para vida eterna. Jamás ibas a ver eso en Israel. Un hombre hablando a sola con una mujer, imposible. Y menos un rabí, y menos con una samaritana. Sin embargo, Jesús derribó toda esa pared. Por eso digo que le dio un grado de honor que nadie le había dado. Se cree también que algunas mujeres adineradas ayudaron a solventar los gastos del ministerio público de Jesús. Eso la Escritura dice que les servían, ¿no? Y obviamente les servían con bienes también para que él pudiera seguir con su ministerio de predicación. Alguien resumió brevemente el papel de las mujeres en el cristianismo y algunas participaciones, ¿no? Dice así: María Magdalena, fue la primera persona que vio al Señor resucitado. Fueron 4 mujeres de entre todos los discípulos los que se mantuvieron al pie de la cruz. Priscila con su marido Aquila eran maestros apreciados en la iglesia primitiva. Condujeron a Apolos al conocimiento pleno de la verdad, Hechos 18. Evodia y Síntique, a pesar de sus desavenencias, eran mujeres que trabajaban en el Evangelio, Filipenses 4. El evangelista Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas. Las mujeres de más edad tenían que enseñar a las mujeres más jóvenes, Tito 2. Pablo consideraba a Loida y a Eunice dignas del más alto honor, 2 Timoteo 1. Y hay muchos nombres de mujeres en el cuadro de honor de los servidores de la iglesia, en Romanos capítulo 16. Así que las mujeres ocupan un precioso lugar para el Señor y en la iglesia del Señor. Pablo dijo a los Gálatas: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ahora bien, este es el punto, mis queridos hermanos. Debido a esa libertad que ahora las mujeres les es concedido en la iglesia del Señor Jesucristo, eso ha llevado a un extremo a muchas también. Y esa libertad se ha convertido en libertinaje, ¿sí? Eso es lo que está pasando aquí en la iglesia de Éfeso. Debido a los privilegios que la mujer tiene ahora en el cristianismo, puede ser mal entendida. Y al no limitarla con la Biblia, entonces se cae en el libertinaje, ¿sí? ¿Qué sucede donde está Timoteo? Bueno, por lo que leemos, las mujeres estaban haciendo un espectáculo dentro de la congregación con su forma de vestir, primeramente. Ya que somos libres en Cristo, ya que no tenemos esas restricciones que las mujeres tienen en el judaísmo, ¡viva la libertad! Como dijo Milei. Las mujeres lo entendieron de esa manera. Entonces Pablo, ahora ausente, instruye a Timoteo en cuanto al atavío apropiado de las mujeres. Asimismo, comienza el apóstol, siguiendo el hilo de los versículos anteriores, en el cual dio instrucciones para los caballeros, y ahora se enfoca en las hermanas. Asimismo, como quería en el versículo 8, también quiere en el versículo 9, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Con todo esto, mis queridos hermanos del movimiento feminista y la liberación de la mujer, ustedes saben, y que el hombre no tiene que opinar sobre los asuntos del sexo opuesto, para las creyentes debe ser todo un desafío hoy someterse a este tipo de mensaje o a estas palabras que el apóstol Pablo está dando, ¿no? Pero recordemos que Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo de Dios.
No está dando su parecer como hombre o teniendo actitudes machistas heteropatriarcal. Nada de eso. Y lo que está demandando a las mujeres es que al congregarse se vistan de tal manera que no acaparen la atención sobre sí mismas. Una cosa es evidente. El atavío de las mujeres en Éfeso estaba generando un desorden en la congregación. Pablo ya había dicho a los corintios, pero hágase todo decentemente y con orden. Y sin duda alguna que en Éfeso no estaba pasando eso, era un descontrol. Se le fue de las manos al que estaba ministrando la iglesia probablemente, ¿sí? Y llegaron a ese punto. Ahora, no hay una prohibición en la Biblia que la mujer se ponga alguna joya o se haga un lindo peinado, pero el exceso de estas cosas puede reflejar que algo no anda muy bien en su corazón. Todos sabemos, digo una obviedad, que por naturaleza la mujer siempre desea verse bien y arreglada, ¿sí? Una pintura o lo que sea, siempre, porque el Creador puso eso en ella. Es distinto al hombre. El hombre se pone un jogging y una pantufla y puede recorrer el mundo así, ¿sí? Yo tengo encarnado un jogging hace una semana y está todo bien, pero las mujeres es distinta, siempre quieren estar bien arregladas. Ahora, hay un punto en el que el deseo de la mujer de verse bien se vuelve pecaminoso. Cuando lo hacen por vanagloria, cuando lo hacen por competencia e incluso para despertar envidia en otras mujeres o para atraer la mirada de los hombres. Noten que en la congregación de Éfeso dice que las mujeres iban con peinados ostentosos, ¿sí? ¿Saben que esto, si lo traducís de manera literal, las mujeres iban con peinados con trenzas? Y uno dice con el pensamiento, ¿qué tiene que ver una trenza? ¿Quién no se hace una trenza? Pero para entender esto tenemos que remontarnos un poco al contexto cultural de aquel momento, ¿no? Y ahí vamos a tener un poco más de luz. No es lo mismo hacerse una trenza hoy que en aquel tiempo. Tenía otros matices. Un comentarista describe un poco el costo de las trenzas de aquel tiempo. Dice, las trenzas se sostenían con peines de carey enjollados, o por medio de broches de marfil o plata, o eran alfileres de bronce con sus cabezas enjolladas. Mientras más variados y caros, mejor. Las cabezas de los alfileres con frecuencia eran imágenes en miniatura. Un animal, una mano humana, un ídolo o la figura femenina, etc. En aquellos días, las trencillas con frecuencia costaban una fortuna, porque eran un artículo de lujo. Fin de la cita. Bueno, y a todo esto le añadían oro, perlas y vestidos costosos, que según los historiadores dicen literalmente vestidos costosos. Alguien puso una suma, un vestido de plata de hoy sería $8.000. Imagínate las mujeres entrando al culto de esa manera, ¿no? Yo me imagino una especie, no sé, de Susana Jiménez y entrando con todo ese glamour y la pompa, y gloria a Dios, hermano, y estaba haciendo un teatro en la congregación. Si ese no es el espíritu con el cual tenemos que venir a la congregación, no venimos a ostentar cosas materiales a este lugar, venimos a adorar a Dios, a exponernos a la palabra de Dios, a arrepentirnos de nuestros pecados, a disfrutar de la comunión con los hermanos, a servir a otros. Pero esto se estaba ignorando en las iglesias de Asia, ¿sí? Muchas mujeres justifican su atavío indecoroso, sensual y provocativo diciendo, no importa lo de afuera, importa lo de adentro. Además, si me miran, es cosa de ellos, no es mío. Tremendo, ¿sí? Pero lo externo, queridas hermanas, es un reflejo de lo que hay en el corazón. Si no se pueden separar ambas cosas. El problema con las hermanas en la iglesia de Éfeso no era tanto la ropa en sí, porque eso es... El problema estaba en el corazón, que luego se exteriorizaba de esa manera, ¿no? No tenían pudor y modestia. Ahí está el problema. La modestia indica un sentido de vergüenza, temor de traspasar los límites de la decencia. Y no se daban cuenta que estaban deshonrando a Dios y resultando de tropiezo a los hermanos de la iglesia. A otras mujeres quizás más humildes por no poder vestirse de esa manera, y a los hombres provocándole todo tipo de atracción, ¿sí? No hay pudor y modestia hoy. No es lo mismo caminar por la calle hoy y ver cómo se visten las jóvenes que 30 años atrás. ¿Qué se ha perdido? El pudor y la modestia. No tienen vergüenza. Años atrás hasta las arrestarían por vestirse de esa manera y hoy no. ¿Que hemos involucionado, como dicen algunos? No. ¿Somos arcaicos? No. Se ha perdido el pudor y la modestia. Y eso estaba pasando en la congregación también. Ahora, yo pienso que el atavío de las mujeres hoy no es uno de los grandes problemas que enfrenta la iglesia. A lo mejor acá no, bueno, otras iglesias no.
No sé si en la ciudad tal vez o en otro país, pero no es uno de los grandes problemas. Sin embargo, algo que ayudará a las hermanas a vestirse decorosamente, no solo en el culto público, porque alguien puede pensar, en el culto voy así, después en casa revoleo todo y me visto como quiero, no. Pero algo que te ayudará es preguntarte, ¿esta ropa glorifica a Dios? ¿Resulta de tropiezo a los hombres? ¿Estoy honrando a Dios o a la criatura con esa forma de vestir? ¿Sí? Si pueden pasar por esos filtros, entonces Dios puede ser honrado. Un desafío enorme tenía el ministro Timoteo en la iglesia de Éfeso, ¿no? Pero era necesario estos ajustes. Para eso Pablo lo dejó allí, para que el culto sea ordenado, ¿sí? Así que Pablo dice, no se vistan de esta manera, sean decorosas. Y añade, versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pablo habla de la profesión que la mujer hace de su fe. El verbo profesar se refiere a expresar un mensaje. Es decir, no solamente expresas un mensaje hablando, sino el cómo te conducís. De hecho, cómo te conducís habla más fuerte que lo que decís, ¿sí? Eso está diciendo el apóstol Pablo aquí, en esta porción. Estas mujeres con ese atavío con el que iban a los cultos de adoración no resultaba un testimonio vivo del Evangelio. Si alguien dice, creo en estas verdades, bueno, este es mi Dios, esta es mi congregación, eso tiene que ir acompañado de obras que respalden el credo. Y sin duda que todo lo que mencionó Pablo en el versículo 9 no lo estaban haciendo estas hermanas. El atavío indecoroso desprestigiaba lo que ellas decían profesar. Sin embargo, las buenas obras adornarían mejor el Evangelio. Presten atención a lo que dice el apóstol Pedro. Si puede, acompáñenme ahí, capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, los primeros 5 versículos. Asimismo vosotras, primera de Pedro 3, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, ¿sí? Nuevamente el énfasis está en las buenas obras más que en el atavío. Sujeción, conducta casta y respetuosa, es lo que demanda el apóstol. Atavío interno, ¿sí? Cosas que Dios estima mucho. Pienso que sería espantoso para una mujer creyente si lo único que pueden destacar de ella es su atavío indecoroso y no que su vida refleje piedad, ¿no? Sería feísimo eso. Sin embargo, las mujeres que aman al Señor tienen que tener pudor y modestia al presenciar los cultos públicos. Obviamente fuera de la congregación también. Bueno, en segundo lugar, ¿sí? Ya que hemos visto el atavío de las mujeres, ahora veamos el rol de las mujeres en el culto público. Y ahora vamos a volver a 1 Timoteo 2, versículo 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Tremendo. Cualquiera puede acusar a Pablo de ser, bueno, un solterón amargado, alguien que está resentido con las mujeres o con la vida, por eso está escribiendo de esta manera. Sin embargo, ¿saben que las demandas del apóstol son buenas? Sobre todo teniendo en cuenta el contexto judío y griego en el que él está escribiendo estas cosas, ¿sí? Porque en aquel entonces, ya ustedes saben, algo de eso he mencionado, que las mujeres estaban muy limitadas sobre todo dentro del judaísmo. Sin embargo, algo similar ocurría también con las mujeres griegas. Y ahora sí voy a citar con afinidad a William Barclay. Dice, la mujer griega decente tenía una vida muy confinada. Vivía en sus propias habitaciones, en las que no entraba otro que no fuera su esposo. Ni siquiera se mostraba en las comidas. En ningún momento aparecía sola en la calle y nunca iba a ninguna reunión pública. Ese era el contexto de las mujeres griegas. Y ni que hablar de las mujeres en el judaísmo. Sin embargo, el cristianismo, ahora las mujeres en el cristianismo, mejor dicho,
no son denigradas, sino que están incluidas en las reuniones de adoración junto a los hombres. ¿Sí? Hermoso. Ya no tienen que estar separadas, nada por el estilo. Todos juntos y adoramos al Señor. Pero, acá está el problema. Esa inclusión fue llevada a un extremo por las mujeres, a tal punto que buscaron en la congregación una posición dominante. No solo iban vestidas sin pudor y modestia, sino que también querían una posición de liderazgo, enseñando a los hombres. Por eso hay cosas que corregir. Por eso las instrucciones de Pablo a Timoteo. Ahora, algo que me faltó mencionarles en cuanto a la mujer dentro del judaísmo. Toda esa denigración que sufrían esas limitaciones, no venía de parte del Antiguo Testamento. Es decir, no venía de Dios. Dios no impuso eso que el judaísmo hizo con las mujeres. Eran solamente tradiciones de hombres. No, Dios no tiene nada que ver en eso, ¿sí? Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos muestra que la condición espiritual de las mujeres es la misma que la de los hombres. Pero hablo de condición, no de función, ¿sí? Que quede claro eso. El pastor MacArthur hizo un breve resumen de lo que el Antiguo Testamento tiene que decir en cuanto a las mujeres. Él dice, la ley mosaica fue dada a todo Israel, las mujeres así como los hombres, Deuteronomio 1. Ambos debían enseñar a sus hijos, Deuteronomio 6 y Proverbios 6:20. La protección de la ley se aplicaba igualmente a las mujeres, Éxodo 21:28. Las mujeres tenían derechos de herencia, número 36. Hombres y mujeres igualmente participaban en las fiestas solemnes judías, Éxodo 12 y Deuteronomio 16:9. El más grande voto espiritual, el voto nazareo, estaba disponible para hombres y para mujeres, número 6. Las mujeres participaban en el servicio espiritual, Éxodo 38 y Nehemías 7. Y una más, ni Dios vaciló en tratar directamente con mujeres, Génesis 3, 16 y Jueces 13. Fin de la cita. Toda esa denigración, esas limitaciones que vinieron posteriormente, es cosa de hombres, no de Dios. Que quede claro, ¿sí? Ahora, entrando a nuestro punto, el rol de la mujer en el culto público, lo primero que Pablo manda es que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Cuando lees esto con el pensamiento moderno de toda la cultura, decís, y esto es opresión. ¿Cómo va a ir a aprender en silencio? ¿Sí? Pero si tenés en cuenta que en aquel tiempo la mujer no tenía la posibilidad de aprender, entonces esto es bueno. Es bueno que la mujer pueda estar en el culto público y aprender. No tiene que estar en un atrio para las mujeres, como en el judaísmo. ¿Sí? Entonces lo que Pablo está diciendo es bueno. Todos juntos y aprendemos, ¿sí? Oyendo y adorando también. Ahora, Pablo agrega que su aprendizaje tiene que ser en silencio. Qué interesante, ¿no? ¿Cuál es una de las características particulares de la personalidad de la mujer? Hablar y hablar, sí, claro que sí. Pablo le dice, tiene que estar en silencio. Ahora, no quiere decir Pablo que ni siquiera puede estornudar en la congregación. No es eso el sentido de aquí, ¿sí? Esta palabra silencio se traduce en 2 Tesalonicenses 3:2 como sosegadamente, quietud, tranquilidad. Parece ser que algunas mujeres en el aprendizaje interrumpían el orden del culto haciendo preguntas o discutiendo la enseñanza, y así lograban distraer a todos. ¿Saben que en el fondo eran mujeres arrogantes y engreídas, que no querían aprender, sino que querían imponer? Por eso digo que llevaron a un límite la libertad que el cristianismo le dio, ¿sí? Ahora enseño yo, papá, y subía al púlpito y empezaba a hablar, y así. Presten atención a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios 14, 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Otra vez lo mismo. Mujeres alterando el orden del culto, haciendo preguntas, pero con el fin de querer enseñar e imponer. No estaban mostrando interés en aprender, sino manifestando
insubordinación al hombre. Tremendo. Volviendo otra vez a 1 Timoteo 2, en el versículo 12, Pablo aclara, ¿qué es esto de aprender en silencio? Bueno, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora sí, es más claro. ¿Qué significa estar en silencio? No enseñar. ¿Sí? No enseñar. Y esto es lo que ha traído una serie de discusiones aún entre los eruditos. Establecer el límite ministerial de enseñanza de las mujeres. ¿Cuál es el límite? Algunos son muy tajantes, ¿sí? Y bueno, y es respetable también su opinión. Son muy tajantes y dicen, no, bajo ningún punto de vista pueden enseñar, ni en escuela dominical, ni a las mujeres, ni a los niños. No tienen que enseñar. Porque si comienzan a enseñar, ya están ejerciendo autoridad sobre alguien. Bueno. Luego, ¿qué tenemos hoy? El otro extremo. Ese es un extremo, ¿no? Hoy tenemos otro extremo. ¿Cuál es ese extremo? Mujeres pastoras. ¿Sí? Ya no le alcanzó con predicar, ya quiso dominar todo directamente. Y hablan el esmo, imponen manos y todo lo... Ese es el peligro de los extremos, mis queridos hermanos. Lamentablemente. Ahora, otros entienden que la prohibición del apóstol rige para el culto público, cuando incluye a toda la iglesia. Yo creo que esto armoniza mejor con el contexto, ¿sí? Pero debemos agregar que la prohibición es no tanto que no enseñen, sino a que quieran ocupar el lugar del hombre como líderes de la iglesia. El querer enseñar se desprende de esto, de querer liderar y no sujetarse. Por eso Pablo habla de ejercer dominio sobre el hombre. De cierta manera, como que al hombre enseñar le da una autoridad sobre otras personas. Y Pablo dice, y si la mujer lo enseña, está haciendo lo mismo que el hombre, y eso no puede ser. Dice. Eso es lo que él está prohibiendo. Y por si tal vez alguien se pregunta, ¿pero por qué no pueden enseñar las mujeres en el culto público? ¿Acaso son inferiores en conocimiento? Claro que no. Hay mujeres con mejor oratoria que los hombres, que tienen más claras las doctrinas bíblicas, saben más, pueden estar más equipadas que el hombre. En Hechos, nosotros hemos visto cómo Priscila junto a Aquila, su esposo, expusieron al elocuente predicador Apolos más exactamente el camino de Dios. Sabemos también que las 4 hijas de Felipe profetizaban. Ahora, no sabemos cuándo profetizaron, ni dónde profetizaron, porque el contexto no es una iglesia local. O si profetizaron una sola vez, bueno, no sabemos, no es el punto. Pero de que la mujer tiene capacidad para enseñar, por supuesto. ¿Y por qué no lo tienen que hacer en el culto público? Dejemos que el mismo apóstol Pablo lo explique. Y lo va a hacer con 2 argumentos. El primero, versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. El primer argumento de Pablo, magistral, se remonta a la creación para argumentar su prohibición de que las mujeres enseñen. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que Adán fue formado primero y luego Eva? ¿Será que para Dios es importante que por el hecho de haber creado primero al hombre ya eso le da el derecho a enseñar a la mujer y que la mujer se sujete? Bueno, este es el punto, la explicación. Por naturaleza, Eva no fue diseñada para tomar el papel de liderazgo, sino para ser ayuda idónea de Adán. Nunca digas que el hombre es ayuda idónea de la mujer, porque Dios creó a la mujer para ser ayuda idónea del hombre. No invertamos el orden, ni mucho menos los roles, ¿no? Y eso implica un papel de sujeción al hombre. Eso es lo que hemos visto cuando estudiamos hace 1 año y medio, más o menos, en 1 Corintios 11. Allí leemos en el versículo 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Déjeme darle algunas implicaciones de esto, citando a William Hendrickson. Él dice, pero en su soberana sabiduría, Dios hizo a la pareja humana de tal modo que es natural que él dirija y ella lo siga. Que él sea agresivo, en el buen sentido, ¿no? Buen sentido, y ella receptiva. Que él invente y ella use las herramientas que él inventa. La tendencia a seguir fue incorporada al alma misma de Eva cuando salió de las manos de su creador. Por eso, no sería correcto invertir este orden en relación con el culto público,
¿Por qué animar a una mujer para que haga cosas que son contrarias a su naturaleza? Tremendo, hermoso. Y cito un poco más. Que la mujer no entre en la esfera de actividad para la cual, a fuerza de su creación misma, no es apta. Que el ave no trate de vivir bajo el agua. Que el pez no trate de vivir sobre la tierra seca. Que la mujer no desee ejercer autoridad sobre el hombre enseñándole en los cultos públicos. Por amor de ella y por el bienestar espiritual de la iglesia, se prohíbe esa pecaminosa intromisión en la autoridad divina. Fin de la cita. ¿Saben cuál es la dificultad para acatar esto, para aceptar la prohibición a la enseñanza pública de parte de las mujeres? Que cuando hablamos de sujeción, muchos creen que estamos hablando de inferioridad. Bueno, si me tengo que sujetar, eso me hace ser inferior. Pero para la Biblia no es así. Para Dios no es así. Una cuestión de orden solamente. Si no puedo enseñar, eso significa que soy menos que el hombre. Pero nada de eso implica sujetarse. Es un orden establecido por Dios. La función del hombre será liderar. La función de la mujer, seguir. Y así se complementan. ¿Sí? Bueno, el segundo argumento de Pablo es la entrada del pecado al mundo. Versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ese es el segundo argumento. Génesis 3, 1 al 7 nos cuenta esa historia conocidísima, ¿verdad? Cuando la mujer prestó atención, ignorando su función subordinada al hombre, a la serpiente. Y ahí vino la caída, ¿verdad? Vamos a leerlo, Génesis capítulo 3, rápidamente. Génesis 3, 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí nomás. ¿Qué es lo que sucedió acá, en el huerto? Dos cosas. Primero, Eva asumió una responsabilidad de liderazgo que no le correspondía. Su función era seguir a su marido. No lo estaba haciendo. Y segundo, Adán violó su función de liderazgo y siguió a su esposa. Se invirtieron los roles y vino la ruina. Eso es lo que pasó en el huerto de Edén. Ahora, ojo. El pasaje de Génesis que hemos leído, tanto como el de 1 Timoteo 2, no quiere decir que Eva fue más responsable de la caída que Adán, ¿no? De hecho, el Nuevo Testamento, cuando habla de la caída, atribuye todo a Adán, ¿sí? Eso dice Romanos 5, 1 Corintios 15 también. El Nuevo Testamento relaciona la caída con el pecado de Adán. Pero el primer error fue desobedecer a Dios y luego violar el diseño de Dios para cada uno de los géneros. Entonces, el argumento de Pablo para prohibir que la mujer enseñe, lidere en el culto público es: miren lo que pasó cuando se invirtieron los roles. Ese es el punto. Entonces, si tienes a una mujer aquí en el púlpito enseñando, se está invirtiendo los roles, otra vez. Y eso no tiene que pasar, dice Pablo. Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, siglo IV, dijo: ella enseñó una vez, hablando de Eva, ella enseñó una vez al hombre y todo se perdió. Por esto Dios la sujetó, porque había usado mal de su autoridad, o por mejor decir, de su igualdad. ¿Y saben que esto que estamos hablando no solamente se aplica en el ámbito de la iglesia local, sino también en el hogar? ¿Qué sucede cuando decimos nosotros, la mujer es quien se pone los pantalones en la iglesia? ¿Saben qué sucede? Ese hogar va a la ruina, al naufragio, porque se están invirtiendo los roles. Claro que sí. No porque la mujer sea torpe o no tenga capacidad, nada que ver.
sino porque fueron diseñadas para seguir, no dirigir. Puede tener más conocimiento que su esposo, mejores habilidades, cientos de títulos colgados en la pared, pero si no se sujeta y lidera, está desobedeciendo a Dios y violando el diseño divino. Bueno, hay excepciones para todos los casos. ¿Y qué sucede si el hombre muere o la mujer o el hombre hace un abandono del hogar? Y bueno, en esos casos la mujer va a liderar la familia, obviamente. Pero no hagamos normas de las excepciones. La norma es que el hombre lidere y que la mujer lo siga. Y lo mismo sucede en el culto público. ¿Sí? Bueno, para cerrar el pensamiento acerca de los argumentos de Pablo, remontándose a Adán y Eva, alguien dijo: entonces, que ninguna de sus hijas siga invirtiendo el orden divinamente establecido. Que ninguna asuma el papel que no estaba destinado a ellas. Que la hija de Eva no enseñe, gobierne, ni dirija cuando la congregación se reúne para el culto público. Que aprenda, no enseñe, que siga, no dirija. ¿Sí? Bueno, en tercer lugar, en último lugar, la contribución de la mujer. Versículo 15, 2 Timoteo 2, ¿estamos ahí? 1 Timoteo 2, 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación, con modestia. ¿Será el versículo más difícil de la Biblia este? Y muchos creen que sí. Hay cosas que no se entienden, ¿no? Ahora, el contexto nos va a ayudar bastante a entender, por lo menos, la idea principal. No entendemos todo lo que Pablo está diciendo. Se lo dice a personas en una época que ellos sí lo habrán entendido, pero la idea principal sí la vamos a entender. Con todo lo que Pablo estuvo diciendo, es probable que las mujeres de la iglesia creyeran que no tienen valor para Dios y que no tienen ninguna función importante dentro del cuerpo de Cristo, que son un cero a la izquierda, ya que les es prohibido enseñar y liderar. Pero Pablo se opone a esa idea, hermanos, y jamás quiso decir algo semejante. Con este versículo, con estas palabras, Pablo va a demostrar que las mujeres tienen un don hermoso, un rol importantísimo, no solo para la iglesia, sino para el hogar, para la comunidad. Ellas hacen una contribución enorme. Ahora lo veremos. Lo primero que Pablo dice es: se salvará engendrando hijos. Y esta es la parte que confunde a muchos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo la mujer se va a salvar criando hijos? No entendemos bien por qué Pablo escoge esta palabra. Seguramente la audiencia original captó lo que Pablo quiso decir. A nosotros se nos hace un poco más difícil, pero podemos inferir lo que quiso decir por todo lo que ha estado diciendo, ¿sí? Ahora, ¿qué no quiere decir este versículo? Y que la mujer se va a salvar engendrando hijos, ¿no? Si no, mientras más hijos, más salva es. Además, la salvación no es por obra. Y esto sería una obra insólita, que se salve teniendo hijos, ¿no? ¿No quiere decir eso el versículo? No debemos entender que aquí salvación como lo contrario a condenación. La palabra también se puede traducir como librar, proteger, preservar. Pero por el contexto, se salvará, pareciera querer decir, será restaurada de la caída, de haber sido engañada por la serpiente y haber incurrido en transgresión, engendrando hijos piadosos. Signifique lo que signifique, engendrará hijos, se salvará engendrando hijos. La idea, el propósito de Pablo es que las mujeres entiendan una cosa: que su función no es enseñar en la iglesia ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que Dios la ha dotado con otro tipo de habilidades. La mayor esfera de influencia de una mujer no debe ser el culto público, sino el hogar. Ahí las colocó Dios para ejercer influencia, ¿sí? Fue en el hogar que Loida y Eunice influenciaron la vida de Timoteo, enseñándole las escrituras. No desde el púlpito, desde el hogar. Y ahora tienes a este hombre enseñando desde el púlpito. Bueno, su área de influencia. Tito 2:4, ahí Pablo instruye que las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y muchos dicen: acá está una mujer enseñando. ¿Pero qué le está enseñando? Todo dentro del seno del hogar, ¿sí? No le está enseñando en el púlpito, le está enseñando cómo tienen que criar los hijos. Tienen un rol muy importante. Entonces, por el bien del hogar, por el bien de la iglesia, por el bien de la comunidad y para alcanzar el gozo y la plenitud máxima, cada uno tiene que ocupar el lugar asignado por Dios.
Nadie tiene que pensar, esto es importante, mis queridos hermanos, nadie tiene que pensar que por cuanto el ministerio de la mujer se centra más en el hogar y en privado, es menos importante que aquellos que desempeñan ministerios públicos. Yo les soy sincero, creo que el mayor trabajo yo no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo mi esposa. Criando esas dos bestias que tenemos ahí. ¿Sí? ¿Sí? Para mí es así. ¿Sí? La mujer hace un trabajo más grande que el hombre. Incluso hay hombres que dicen, yo trabajo todo el día y mi mujer está en casa, ella está haciendo un trabajo más grande que el tuyo todavía. Anda vos a criar los hijos ese. Vas a enloquecer en 5 minutos. ¿Sí? No podés. Pero Dios la puso ahí a las mujeres porque ellos sí pueden hacerlo. ¿Sí? Warren Wiersbe dice, Pablo estableció un principio general que sirvió de estímulo a las mujeres creyentes de aquella época. Su ministerio no era gobernar la iglesia, sino cuidar del hogar y criar a sus hijos para la gloria de Dios. 1 Timoteo 5:14. Su congregación local les daría muchas oportunidades para enseñar la palabra y para ministrar a los santos. Romanos 16, 1-6. Las mujeres piadosas tienen un ministerio importante en la asamblea local. Aunque no son llamadas a ser maestras de la palabra en la posición del pastorado, si todo se hace decentemente y con orden, entonces Dios bendecirá. Fin de la cita. Si ves una iglesia que, bueno, no sé si lo dije en otra oportunidad, creo que sí, y en la iglesia hay una pastora, ella no es una iglesia. No es una iglesia eso. Porque ya se ha invertido el orden, ¿sí? Y si ves un hogar donde la mujer es la que corta el queso, y entonces hay un problema también en ese hogar. Nadie es menos por tener un papel de subordinación. En última instancia, Jesús también se sujetó a su Padre. ¿Era inferior? No. Él también era Dios. ¿Sí? Bueno, hago 2 observaciones finales y terminamos. Primero, indudablemente para Dios, el orden del culto público es importante. Para Dios es importante, si no, no tendríamos instrucciones aquí. Entonces pregunto, ¿cómo te preparas para venir a la adoración pública? ¿Con qué motivación vienes? ¿Con qué espíritu? ¿Qué importancia tiene para vos el culto? Y eso se verá no solamente en la frecuencia de las asistencias a las reuniones, sino en la actitud con la que venís. ¿Vienes con deseos de aprender o imponer? ¿No? Son 2 cosas distintas. Y son todas preguntas que vale la pena que respondamos. También, no solamente el atavío genera desorden en una congregación. Hay muchas cosas que generan desorden. Hay actitudes que son indecorosas. La selección de personas a saludar. El fastidio por pequeñas cosas que no te gustan. Puras quejas, más que deleite en lo que Dios está haciendo. Recordemos que nos juntamos para adorar a Dios. Hágase todo decentemente y con orden. Desde el atavío hasta la aceptación de funciones. Hacemos eso, honraremos a Dios y nos bendecirá también. Segundo, bueno, queridas hermanas, una iglesia fuerte se hace con familias fuertes. Y eso se logra en gran medida con mujeres que aceptan el diseño divino para sus vidas, amando el hogar, sujetándose a sus esposos, criando hijos piadosos. No dejen que el mundo las engañe. No dejen que la filosofía de hoy moldee tu manera de pensar y de ver las cosas. Que sea la Biblia, ¿sí? La Escritura solamente. Con todo esto de la liberación de la mujer, diciendo, no, yo salgo a las 8 de la mañana a trabajar y vuelvo a las 8 de la noche y me rompo la espalda trabajando porque quiero darle a mis hijos lo mejor. Lo mejor para tus hijos sos vos en el hogar, ¿sí? La mujer encuentra su plenitud, el deleite, el gozo, la satisfacción cuando siguen las líneas que Dios trazó para ella. Así tendremos iglesias fuertes y comunidades con valores, cuando cada uno ocupa su rol. Si se invierten los roles, y ahí tenemos la sociedad que tenemos, ¿sí? Nada más.